Albert, por la introducción y la presentación. Y nada, vamos a dar paso a la primera mesa de hoy, que tengo el lujo de moderar. Y bueno, voy a hacer una breve introducción a la mesa, a la jornada, para poner en contexto de qué vamos a hablar en esta mesa de hoy, ¿no? Es verdad que la presentación de Albert ya nos ha servido de esta introducción y contexto, pero bueno, voy a hacer unas breves pinceladas antes de pasar con los ponentes. Cuando hablamos de transición, tenemos siempre en cuenta, ¿no?, este objetivo de neutralidad climática a 2050. Ha mencionado Albert el objetivo del Acuerdo de París de 1,5 grados, ¿no?, limitación del crecimiento de 1,5 grados respecto a niveles preindustriales. Y dentro de estos objetivos están los objetivos climáticos de la Unión Europea, destacando el Pacto Verde Europeo y el Fit for 55. ¿No? Pues estos objetivos de a 2030 reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero, y a 2050 conseguir esta neutralidad climática en consonancia con el Acuerdo de París. Estamos hablando de objetivos climáticos, entonces hay que hablar también de las diferentes herramientas existentes dentro del paraguas normativo europeo, que también ha mencionado en su presentación. En este sentido, el marco regulatorio europeo ya abarca todas las finanzas de transición. Tenemos la taxonomía, que por ejemplo recoge actividades económicas para las que no existe una alternativa ni tecnológica ni económicamente viable de bajas emisiones de carbono, pero no obstante en las que pueden lograrse mejoras significativas para la transición a una economía climáticamente neutra. Y aquí es, por ejemplo, donde destacan también otras, como han mencionado también, los planes de transición, ¿no? A través de ese CAPEX que puede alinearse con la taxonomía y enlazarse, ¿no?, con otras herramientas como son los bonos verdes, préstamos verdes y demás, ¿no? Entonces, existe una serie de herramientas, como digo, para articular las necesidades de financiación, planes de transición, objetivos basados en ciencia, benchmark climáticos, taxonomía y un set de instrumentos financieros con los que incrementar esta financiación de la transición, los bonos, los préstamos, fondos de inversión sostenibles que se construyan alineándose cada vez más con criterios de taxonomía. Y teniendo todo esto en mente, hemos querido destacar en una mesa el concepto de transición justa, porque bueno, en este proceso de transición climática puede haber consecuencias negativas no buscadas para la sociedad, ya sea en términos de empleo, en términos de sociedades dependientes de ciertos sectores, en el subglobal, etc. Y es aquí donde, como digo, el concepto de transición justa, de no dejar a nadie atrás, entra en acción. Y bueno, pues es de lo que hablaremos hoy en la mesa con representantes de lujo de la sociedad civil. Por un lado tenemos a Alejandra Chávez Tristancho, asesora de incidencia en temas de justicia climática y transición energética de transición energética justa, de Oxfam Intermón. Alejandra coordina el grupo de transición energética justa y participa activamente en alianzas y plataformas sobre esta temática en la Confederación y a nivel nacional y europeo. Por otro lado, tenemos a Sergi Gomila, licenciado en Económicas, responsable de ISR en el área de previsión social complementaria de Comisiones Obreras Cataluña. Sergi es también responsable de la sección sindical de Comisiones Obreras de Centro Técnico de SEAC. Nada, un placer teneros a los dos. Muchísimas gracias por vuestra participación y vuestra disposición a comentar estos temas en la mesa de curso de verano. Quiero primero hacer una pregunta más para romper el hielo y preguntaros a ambos una pregunta que, bueno, ¿cuál es en general vuestro día a día en vuestras áreas de trabajo y cómo trabajáis desde vuestras respectivas organizaciones el tema de la financiación de la transición? ¿Queréis contar un poco? ¿Empiezo yo? Bueno, estoy precisamente en un área, vamos, muy directamente esta cuestión. Soy responsable de inversión socialmente responsable dentro del área de presión social, complementaria de Comisiones Obreras, que somos los que coordinamos la acción de las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, fondos de pensiones de empleo.
Por lo tanto, la cuestión de la ESG, como se ha dicho, es una cuestión ya que desde hace unos años no está en cuestión, en el sector se asume como un elemento, además de gestión del riesgo extrafinanciero, y por lo tanto para nosotros es una cuestión central de nuestro trabajo en cuanto a la participación en comisiones de control de fondos de pensiones. Por otro lado, también, paralelamente, también estoy en una empresa de un sector del auto en el que para nosotros, evidentemente, la negociación y la anticipación del cambio es un elemento central de nuestro convenio, en el caso de SEAT, pero que en el sector podemos hablar de múltiples casos que tienen que ver con esa anticipación y gestión del cambio desde una perspectiva social. Y por último, también quiero mencionar el Comité del Capital de los Trabajadores. Es un comité relacionado con la Global Unions que coordina, que es una red internacional también de campaña, de gestión de los fondos de pensiones, de los trabajadores y trabajadores, y que tiene que ver con toda esta gestión de la ESG. Pues muchas gracias a SPENIFI por la invitación y también a la UPF por acogernos en este espacio. Desde Oxfam, la financiación, sobre todo me voy a detener en dos puntos, en la financiación climática internacional y en el Global Gateway, que es una herramienta nueva que ha impulsado y está impulsando fuertemente la Comisión Europea sobre financiación climática internacional. Desde Oxfam llevamos trabajando y cumplimos un rol bastante activo, tanto en negociaciones climáticas como en diferentes espacios multilaterales. Y esta financiación climática internacional, como para dar un poco también de contexto de lo que significa, es un concepto y es un proceso que nosotras denominamos de justicia social y climática, que tiene como objetivo acompañar a las comunidades, a los países del sur global a hacer frente a esos daños y a esos perjuicios que han tenido que sufrir y que ahora se tienen que adaptar a esos daños y a esas pérdidas. Entonces, primero es el reconocimiento histórico que significa por parte del norte global de trabajar y aportar a esta financiación climática internacional. Y allí, junto con la Alianza por el Clima, de la cual Oxfam Intermon hace parte aquí en España, hemos de hecho incidido para que España tenga una estrategia de financiación climática internacional. Esta fue aprobada en el Consejo de Ministros el año pasado. No era pública hasta hace poco, y ahí hemos hecho algunas recomendaciones muy de la mano con diferentes sectores. Ahí hemos estado participando nosotras, junto con sindicatos, también con otras organizaciones de desarrollo y las 5 ecologistas españolas. Y ahí hemos pedido muy concretamente hacer cumplir el acuerdo de la COP26, es decir, empezar a trabajar en el abandono completamente de la financiación pública fósil, muy vinculado con el último acuerdo de la COP28 de dejar atrás los combustibles fósiles, y esto con una perspectiva de justicia social. Y que los recursos liberados por dejar atrás esta subvención de combustibles fósiles estén realmente destinados a aportar a esa transición justa de los países que se han visto afectados por estas emisiones. Luego también solicitamos que haya una financiación y una fiscalía acorde con el principio de que quien contamina paga, y que no vaya esto también a expensas de las poblaciones más vulnerables. Y sobre el Global Gateway, este también es una estrategia que ajusta el compromiso que tiene la Unión Europea en diferentes ámbitos, pone en diálogo tanto el ámbito digital como la transición verde, y es un compromiso que nace en el 2021 en el G7, y ahí se estima que se va a movilizar 300.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, y ahí como rol que tenemos por parte de la sociedad civil en estos debates es en cómo se van a movilizar estos 300.000 millones de euros
quién va a participar o qué se va a tener en cuenta o no a las comunidades en la decisión elaboración de esos planes de ejecución y también en la ejecución como tal de los proyectos. Y ahí Oxfam hace parte del grupo de la sociedad civil que participa en esto, sabiendo que la mitad de estos recursos, como planes de la Unión Europea, van a ir destinados a África. Vale, muy interesante, la verdad, vuestras áreas de trabajo. Concretamente, acercándonos al plano social de esta transición climática, ¿os parece que empezamos por ti, Alejandra? ¿Cómo desde Oxfam definís la transición justa en este contexto de transición climática? Es decir, ¿cuáles son los principios que consideráis fundamentales para asegurar una transición energética justa? Bueno, sobre esto, Oxfam bueno, es una organización del ámbito social, no climático. La transición energética justa la venimos a trabajar justo después de la guerra, o sea, empezamos, digamos, a reflexionar, a entrar en la agenda de transición energética justa justo con la guerra en Ucrania, con la dependencia también que tenía la Unión Europea frente al suministro de gas. Y ahí muy vinculado también con esta doble mirada de políticas de transición del norte global frente a esas políticas de transición del sur que tienen que emprender el sur global. Entonces, ahí sin duda nuestro mensaje es no dejar atrás las poblaciones más vulnerables, aceptar uno de los principios que nosotras hemos puesto sobre la mesa, que de hecho tenemos en una publicación nuestra que sacamos en diciembre del 2023, establecemos que como primer principio tenemos que poner sobre la mesa de que hay personas que se ven afectadas, que se han visto afectadas ya por las acciones climáticas, y las no acciones climáticas. Entonces, eso es como el primer principio que nosotras quisiéramos poner. ¿Qué significa aceptar que hay población afectada? Esto es como, y garantizar, luego un segundo principio es garantizar que haya una participación efectiva de estas poblaciones dentro de la transición, las políticas de transición energética. También, como vemos nos consta en el sur global, la transición es un poco más lenta y además porque hay unos servicios básicos que todavía no han sido correspondidos ni han sido ejecutados en estos países. Entonces, también dentro de la transición está asegurar el derecho al acceso de la energía de estas poblaciones del sur global. Y también mismo asegurar que no haya o reducir los niveles de pobreza en Europa, que existen y que siguen presentes mismo en territorio europeo. Luego también la transición tiene beneficios, entonces estos beneficios tienen que ir también con un reparto equitativo correspondiente también a esa justicia social que esperamos que tenga la transición. Y ya como último principio, el principio de reparación de estas comunidades que se ven afectadas. Eso. Vale, muy interesante, la verdad, como bien dices, ¿no? El tener en cuenta al sur global, a las poblaciones vulnerables dentro de esta transición y, hilando con esto, ¿qué rol juegan los sindicatos en la promoción y defensa de esta transición justa? El propio concepto de transición justa ya lo vemos en los años 90 en Estados Unidos en relación a desindustrialización y procesos de desindustrialización, ¿no? Y una respuesta a esta crisis que afecta a sectores concretos. Lo vemos después en la Confederación Sindical Internacional, que toma ese concepto y lo hace propio. En 2006, en el segundo Congreso Mundial en Vancouver, ya hace ese concepto propio como respuesta a las crisis de desindustrialización y de cambio que se estaban promoviendo, y la OIT ya definitivamente lo impulsa en el Acuerdo de París de 2015, donde lo hacemos
este concepto propio. Sí es verdad que nace como respuesta a situaciones de sectores concretos, de cuencas mineras, de renovación de sectores energéticos, a crisis de sectores industriales maduros. Lo cierto es que nuestra política es llevarlo a un concepto mucho más global del conjunto de la economía y de la sociedad. Como respuesta a este cambio que tiene un carácter mundial y que debe dar una respuesta a las grandes crisis de cambio climático y de agotamiento de los recursos materiales que afronta la economía mundial, pero que en un aspecto, en un concepto global también tiene que ver pues, con el mantenimiento del estado de bienestar, con no dejar a nadie fuera, que se quede pues, fuera de estos procesos y, por lo tanto, a garantizar unas condiciones de vida dignas mínimas. De acuerdo. Entrando un poco más sobre el tema de los objetivos climáticos, Pacto Verde Europeo, Acuerdo de París que he comentado anteriormente. Alejandra, ¿cómo valoráis desde Oxfam estos objetivos desde el plano de una ONG con presencia, como has dicho, en todo el mundo? Cuando recibimos la noticia en el 2019 de este Pacto Verde Europeo, desde Oxfam lo vimos positivamente, o sea, lo vimos con una ambición positiva por parte de la Unión Europea. Sin embargo, creemos que los parámetros, los criterios de ambición de este pacto necesitan de mayores políticas que contemplen dentro de estos procesos de transición verde conceptos y principios que se vinculen con la justicia social. Pero no solamente social, sino también climática. Como sabemos, uno del marco, el mecanismo o de Fit for 55 busca promover proyectos que hagan reducir a la Unión Europea de aquí a 2030 sus emisiones en gases de efecto invernadero a 55%. Y ahora recientemente, hace unas semanas, comunicaba a la Comisión Europea que esa ambición tenía que subir a 2040 a 90%. Entonces, lo que pensamos y creemos desde Oxfam es que si se quiere llegar a ese 90% de cara al 2040, la reducción que se tiene que hacer de gases de efecto invernadero tiene que ser de 65% de aquí a 2030 para poder cumplir con esa nueva ambición que se ha dado la Unión Europea. También, por otro lado, ahora viene un proceso, como saben, las elecciones dieron sus resultados, ya hay nueva comisión, o sea, ya hay nueva, von der Leyen ha vuelto a ser la presidenta de la comisión. Estamos pendientes de cuáles van a ser los acuerdos que se van a llegar para este próximo mandato. Sabemos que está en juego el Pacto Verde y ahí estamos un poco atentos de cuál va a ser esa actualización y en qué se va a convertir ese Fit for 55, que ahora sería Fit for 90, que estamos pendientes de saber en qué va a parar. Otra cosa que quisiera poner en relevancia, sobre todo en este ámbito europeo, es que la transición energética tiene que cumplir también con unos parámetros de consulta y de co-construcción con las comunidades a los cuales donde va a tener impacto estos proyectos que van a ser promovidos por estas políticas europeas. Y ahí muy concretamente quisiera subrayar el consentimiento libre, previo e informado, la debida diligencia, que como vimos, la directiva ya fue aprobada y ahora viene la transposición a nivel de cada uno de los países miembros y la transparencia. Vimos el Critical Raw Materials Act que se aprobó en Fast Track durante 6 meses bajo la presidencia española europea.
con unos diferentes mecanismos, entre esos el Just Energy Transition Partnership que mencionaba Albert hace unos segundos como uno de los mecanismos también de promoción de la transición, pero desde la sociedad civil pedimos mayor transparencia de estos instrumentos, mayor consideración de la sociedad civil dentro de todos estos procesos. Como Oxfam hemos estado participando en la European Raw Material Coalition, que es una coalición a nivel europeo que reúne unas 40 organizaciones, y ahí nuestro trabajo de incidencia frente a DG INPA ha sido solicitarle constantemente la transparencia de estos mecanismos que hasta el día de hoy nos venimos encontrando a último momento esta firma de estos memorandos que se dan. Mencionas conceptos muy importantes, ¿no? Transparencia, el consentimiento libre informado, debida diligencia, etc., ¿no? También la consulta con las partes, lo importante que es tener en cuenta a la sociedad civil. Todos estos temas también, como luego se verá, incluidos en la directiva de debida diligencia recientemente aprobada. Y Sergi, dentro también de estos objetivos climáticos de la Unión Europea, ¿cómo pueden integrar mejor las necesidades y derechos específicamente de los trabajadores? Es decir, ¿qué propuestas desde Comisiones Obreras podrían asegurar que estos objetivos no perjudiquen a trabajadores en sectores más afectados? Me gustan propuestas y trabajo a nivel de la Unión Europea como a nivel local. En cuanto a la Unión Europea, desde Comisiones Obreras de la Federación Europea de Sindicatos, pensamos que una apuesta de futuro es la elaboración y aprobación de una directiva europea de transición justa, que creemos que debe ser un elemento importante tanto para anticipar ese cambio como para dirigirlo a desarrollo que tenga que tener normativo y de aplicación y de los resultados. También recogemos las recomendaciones del dictamen del Comité Económico y Social Europeo que se dio a finales de 2023, ¿no? Que entre otras aportaciones pide un observatorio europeo de la transición justa. Creemos que estos instrumentos de los observatorios con participación tanto de las administraciones como de la sociedad civil, como de los sectores patronales, dan unos instrumentos tanto de anticipación de las situaciones como de marcos colaborativos que creemos que en otros ámbitos ha dado, ¿no? Bajando a un nivel más cercano, también quiero poner en valor y un elemento bien que es una herramienta que ha sido muy útil y ha demostrado su capacidad en Cataluña, es el Plan Nacional por la Industria. Estamos ahora en la segunda edición, periodo 22-25. Estamos hablando de 152 medidas acordadas tanto con la administración catalana, patronales, sindicatos mayoritarios, que tienen que ver con todo ese acompañamiento y anticipación de la transición justa en los sectores industriales en Cataluña, en toda una serie de áreas de trabajo, de propuestas ya acordadas y que están en marcha, con una financiación importante y también con financiación de la Unión Europea, que tienen que ver con todas esas áreas, que tienen que ver con formación, con transportes, tienen que ver con las medidas concretas que se desarrollan para transformar esa industria, en el caso de Cataluña, desde unos parámetros de desarrollo sostenible, pero a la vez con unos criterios sociales. También importante esta parte, ¿no? De aquellos sectores afectados, tener en cuenta qué va a pasar con los trabajadores, la recualificación del salario, etcétera, ¿no? Y con medidas concretas. Bien, he mencionado antes también dentro de las herramientas por parte de la Comisión Europea para esta transición, para conseguir esta transición, la taxonomía. Alejandra, hace poco, desde Oxfam, habéis publicado un informe que se titula Empresa ante la emergencia climática. Si podrías comentarnos un poco las principales conclusiones e ideas clave de este informe. Sacamos ese informe también justo para la COP28 y de hecho ahora para la COP29 vamos a sacar una actualización sobre el informe de clima y desigualdad. Demostrábamos en ese informe que el 1%
el 1% más rico de España contamina tanto como la cuarta parte de la población. Esto también, ya ahora muy enfocado a empresas, nos llevó también a mirar cuál era el esfuerzo ambiental de las grandes empresas españolas, y ahí fue donde sacamos este informe que estás mencionando, Sin prisa ante la emergencia climática. Y ahí lo que poníamos en valor es que el esfuerzo de descarbonización tiene que venir de la mano y no depende solamente del sector público, sino también del sector privado, y claro, teniendo a la sociedad como parte de estos actores que van de la mano que se ven afectados y que van también de la mano de esta transición. Una de las principales conclusiones que sacábamos muy relativo a empresas era que era necesario esta transición y estos esfuerzos de transición a negocios más sostenibles, y a nosotros sobre todo nos interesó analizar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, y allí tanto para grandes empresas e inversores proponíamos que estas hojas de ruta que se fijaran desde el sector privado fuesen acompañados con un plan de inversión para poder hacer frente a esa transición. También en cuanto a los 3 alcances que declarar las empresas, proponíamos que estas también se fuesen trabajando de manera operativa y estableciendo diálogo entre diferentes actores dentro de la cadena de valor, y también que elaborasen esa estrategia de emisiones que fuese compartida y que fuese compartida con el sector, porque nosotras creemos, y es una de las tal vez lo menciono un poco más adelante también, pero uno de los trabajos que hacemos desde Oxfam es generar mesas de diálogo, puentes entre diferentes actores, y a veces falta como ese puente de escucha, sobre todo con el sector financiero, en el que promovemos, invitamos a que haya esto. Y por último, proponíamos que la remuneración de los altos ejecutivos de las grandes empresas también se vinculara al logro sobre el esfuerzo climático y también de esfuerzo para la descarbonización. Claro, esos incentivos para conseguir los objetivos. Y Sergi, también valorando, bueno, el tema de pasamos de taxonomía verde a taxonomía social, se ha mencionado también antes que ahora mismo hay un borrador que está parado, etcétera. ¿Cómo valoráis que el desarrollo de la taxonomía social esté de momento en esta situación de stand-by, y qué criterios sugerís desde comisiones que deberían incluirse en esta? Es evidente que la taxonomía social tenía retos muy importantes, ¿no? Establecimiento de métricas claras y verificables no es una cuestión fácil, y sabemos que aquí tenemos que hacer un trabajo muy importante, pero de todas maneras lo que no es justificable es dejarla en un cajón, y desde luego esperamos que con el nuevo ciclo político en la Unión Europea tenga una oportunidad de recuperarse. Nos parece un tema fundamental, no es en absoluto justificable que esté aparcado, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos sociales y laborales, creemos que hay margen para trabajar con criterios adicionales y que tienen que ver con tienen que tener que ver con salarios dignos, salarios que garanticen un nivel de vida digno. Hay que desarrollar los aspectos que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La posibilidad de verificar procedimientos claros que tienen que ver con la protección de la salud de las personas y de los riesgos laborales, tiene que ser un tema que pueda estar parametrizado muy claramente en este sector, ¿no? La promoción del trabajo estable tiene que ser uno de los elementos también que creemos que debe estar incluido en esos criterios a desarrollar y a poder valorar en la performance de las empresas, ¿no? Todo hay un paquete de medidas que también creemos que
se tiene que desarrollar mucho más claramente, que tiene que ver con la participación de los trabajadores a la hora de valorar estos criterios. Y participación de los trabajadores quiere decir derecho a la negociación colectiva, quiere decir derecho a la sindicación, quiere decir que hay una participación activa de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas y en sus condiciones laborales. Y luego todo un ámbito de cuestiones que tienen que ver con la igualdad. No solo se refiere a la igualdad en los consejos de dirección, tiene que ver también con promover la diversidad de las empresas, que tiene que ver con transparencia salarial para afrontar los elementos de brecha de género, y que tiene que ver con los elementos de no discriminación dentro de las empresas, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con los temas de formación y desarrollo profesional también es un área que necesita trabajo de concreción, ¿no? Los planes de formación continua en las empresas y que va a tener que ver con todos los planes de reciclaje en esta área, pues todo esto son cuestiones fundamentales que deben de estar muy claramente establecidos, y todo eso da lugar a todos los elementos de promoción profesional en las propias empresas y que tienen que ver con el propio cambio, la recalificación profesional, nuevos perfiles laborales, etc. Estamos hablando de que nadie se quede fuera, por lo tanto, los elementos de protección contra los despidos arbitrarios consideramos que también tiene que haber elementos que se incluyan ahí como protección para las situaciones que sean arbitrarias en cuanto a estos procesos que deben ser transparentes y deben ser equitativos, ¿no? Y por último, hay elementos que también se pueden tratar en cuanto a la protección de los denunciantes. Estoy hablando de procesos de compliance en las empresas en las que tiene que haber lógicamente elementos de protección para las personas que señalan, denuncian situaciones. Bueno, muchas gracias. Pasando a, bueno, ya se ha ido comentando, ¿no?, a lo largo de tus intervenciones, pero a las partes, a los desafíos que enfrenta la implementación de la transición energética justa y cómo superarlos. Sergi, en el plano laboral, ¿qué medidas, tanto del lado público como privado, si puedes detallarnos, son necesarias para proteger a los trabajadores? Has ido mencionando algunas, pero si puedes Tiene que ver, los especificar. son temas que son lógicamente, pero nosotros estamos hablando de anticipación. Eso es un elemento fundamental y, por lo tanto, estamos hablando de políticas y de planes integrales, en los que creemos que debe haber participación de la representación de las trabajadoras, de las representaciones patronales, de la sociedad civil y de las administraciones públicas con la financiación correspondiente, ¿no?, para que precisamente esta transición que acompañamos no tenga consecuencias sociales negativas, que nadie se quede atrás, ¿no? Repito algunos de los temas que tienen que ver. Claro, la formación y la promoción profesional son un elemento central en este cambio. Anticipar los perfiles con participación de todas las partes para elaborar procesos de reciclaje claros y financiados para estas transformaciones está en el día a día, pero necesita una planificación muy clara. Evidentemente, todo lo que tiene que ver también con las situaciones de todo el desarrollo del transporte sostenible público va a tener que ver precisamente con esa descarbonización, con ese apoyo a la industria y también con los polos industriales que se tienen que van a cambiar en todas las zonas industriales del occidental, sin ninguna duda, ¿no? Y la producción, por otro lado, el empleo, llamamos empleo verde, es decir, el empleo en aquellos sectores que llevan la punta de lanza de la transformación verde, también debe ser uno de los elementos también a desarrollar. Claro, sobre todo
pensando en el plano laboral, ¿no? Va pasando a un plano más global, desde vuestra perspectiva, Alejandra, ¿qué estrategias específicas pueden asegurar que las políticas de transición climática del norte global no afecten de manera negativa al sur global? Yo creo que, o sea, la pregunta que tú me hacías, o sea, que me haces, es pensando de aquí hacia el sur global, pero yo creo que también es importante sentar primero las bases de justicia mismo en el norte global. Esto también me hace, hay un esfuerzo y de hecho que está siendo reconocido a nivel internacional por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que es esta estrategia de transición justa, que es este diálogo tripartito entre sector privado, gobierno, sindicatos, que ha sido muy bienvenido y donde también echamos de nuevo a faltar la participación de la sociedad civil y poblaciones afectadas en la transición mismo en territorio europeo, en este caso español. Pero bueno, concretamente con tu pregunta, sabemos que el sector energético es el causante de 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que hoy en día a nadie le queda duda de que es necesario transitar rápidamente a unas energías que sean limpias y que sean renovables, pero ojo, y ahí un poco la alerta que nosotras desde Oxfam ponemos sobre la mesa es: rápido no quiere decir de cualquier manera. Y esto lo hemos venido viendo porque algunas consultas previas han sido quitadas de normativas, de leyes, o sea, no quiere decir que rápido tenga que ser yendo y poniendo en peligro derechos ya adquiridos en territorio y por parte de la sociedad civil. Entonces, es esencial, sí, de transitar, de dejar atrás los combustibles fósiles. Sí es necesario hacer más eficiente la energía y los recursos necesarios para esa transición energética. Es necesario también que el norte global se concientice de la necesidad de la reducción del consumo de energía, porque ya hoy en día no es posible, no es sostenible, y ya varios estudios lo demuestran, no es sostenible el nivel de consumo que se está teniendo por parte del norte global de la energía. No es sostenible ni para suelo del norte global ni para suelo del sur global. Y por último también, y no último, el respeto de los derechos humanos. Tú también lo comentabas ahorita, el respeto también laboral de los derechos laborales. Ponerlo sobre la mesa. He mencionado algunos principios en la pregunta anterior. Esos principios son válidos para que esa transición del norte energética, del norte global, no afecte negativamente. Y es importante abordar la justicia, que nos pongamos un poco mismo el reto dentro de Oxfam era de empezar a ver los proyectos con un lente de justicia, con un lente con estos principios, de empezar a ver los proyectos con este lente y preguntarse si se está respondiendo o no a estos principios, porque si no hacemos una transición energética que sea justa, corremos el riesgo de seguir perpetuando las injusticias y las desigualdades, mismo en territorio europeo como en territorio del sur global. Ya por último, también una de las estrategias que tú mencionabas es no perder de vista que las comunidades, la sociedad civil, no solamente es fuente de desarrollo para los proyectos, sino también es fuente de conocimiento y de innovación. Mismo las poblaciones indígenas y del sur global tienen que decir en esta transición, tienen propuestas para esta transición, tienen propuestas para esa energía que ellos ven desde otra perspectiva también, y yo creo que vale la pena también escucharles. Estamos hablando de eso, de ambos lo comentáis, ¿no? Del aumento de la participación de trabajadores, comunidades en el sur global, etc.
Para finalizar esta parte más de preguntas, una pregunta común también a ambos, por centrarnos más en el sector financiero. ¿Cómo puede el sector financiero colaborar con ONGs, con la sociedad civil, para garantizar que los beneficios de la transición climática se distribuyan, como he dicho, equitativamente? En el área de que yo trabajo más directamente, ¿no? De las, en relación con las entidades financieras y los fondos de pensiones de empleo de los trabajadores y las trabajadoras, ha habido una evolución muy clara en los últimos años. Algo se ha mencionado muy importante en la primera intervención. Hemos pasado de tener como inversores activos unos planteamientos que tenían que ver con no inversión en determinados sectores que eran conflictivos, a armas, etcétera, a posiciones más activas y de engagement con las inversiones que estamos llevando o utilizando como representantes de los trabajadores en estos fondos de pensiones. Y en ese sentido, un elemento que aparece más recientemente y que tiene cada vez más demanda, que tiene cada vez más desarrollo, son las inversiones de impacto. Y ahí creemos que también hay un terreno todavía de desarrollo. Creemos que cada vez tiene una mayor demanda, creemos que también hay una mayor oferta por parte de las entidades financieras de este tipo de inversiones y que estoy convencido de que se va a desarrollar en los próximos años. Y Alejandra, misma pregunta, ¿cómo puede el sector financiero colaborar con sociedad civil, ONGs? Sí, yo creo que sin duda es un sector que tiene un gran e importante rol dentro de esta transición, y la invitación es también a pensar que tienen un rol de influencia en tanto en el impacto de los proyectos, de las acciones que tienen que ver con el clima, pero que también juegan un rol importante para ayudar, contribuir a la reducción de las desigualdades y la construcción de sociedades más justas. Yo creo que ese es el mensaje como amplio que queremos hacer, y para eso, como mencionaba en una de las preguntas también, la propuesta también era generar espacios de escucha, espacios de interacción, de diálogo, de conversación. Hay algunas buenas prácticas, por ejemplo, que ha puesto en marcha aquí en España la UPM con el IDT, que son plataformas de escucha multisectorial, y esto creo que es muy bienvenido. Hacías una pregunta, la pregunta concreta era sobre los beneficios, ¿no? ¿Cómo asegurar? Sí, ¿cómo asegurar que los beneficios de la transición climática se distribuyen? Sí, y ahí la invitación antes de pensar en, porque cuando tú preguntabas esto, también me hacía reflexionar de no solamente los beneficios como tal, sino hagámonos unas preguntas antes de qué tipo de proyectos estamos financiando o están financiando, qué impacto social y ambiental provocan estos proyectos que se están financiando, se está cumpliendo o no con las obligaciones de protección y respeto de los derechos humanos, se está considerando a las comunidades y a las poblaciones o a los proyectos donde tienen impacto estos proyectos dentro de la consulta y la participación en la construcción de esos proyectos como tal. Y ahí también pensar y el llamado es a que estas preguntas o estas respuestas en las preguntas aparezcan en esos planes de acción que se van a tomar, plan de acción, pero también plan de seguimiento, de ejecución de esos resultados. Y también la invitación que hacíamos al respecto al sector financiero es que generen criterios que puedan ser realmente verificados, o sea, que se puedan verificar en el momento de concesión de los recursos para financiar esos proyectos, que esos criterios, esas preguntas hagan parte de esa parte de esa evaluación. Vale, pues, muy interesante, muchas gracias a los dos. Como vemos,
bueno, van saliendo temas que luego se verán también en la presentación y seguro que a lo largo de las demás intervenciones, ¿no? Como el tema de la participación, la consulta a las partes, la debida diligencia, transparencia, etcétera, ¿no? En principio, no sé cómo vamos de tiempo, si hubiera preguntas por parte de público en el chat, podríamos comenzar un poco una breve conversación con ponentes. Yo tengo una pequeña pregunta, solo hay cuarta hora, pero bueno, como hemos estado hablando de norte y sur, pero si es muy larga la respuesta, lo trasladamos al café. ¿Hay alguna información ahora o hay algún estudio al que podamos acceder en el que se esté vinculando todos los avances que se están haciendo en cooperación internacional descentralizada, etcétera, respecto de clima y los movimientos de capitales de segmento de inversión sostenible hacia actividades de cooperación? Porque yo encuentro informaciones sobre, por ejemplo, migración climática, ¿no? Pero no tan orientado a lo mejor a cómo desde los flujos de capital lo aprendido en estos dos hemisferios, en estos dos mundos, puede hacer un buen como un smoothie, como un batido. Sí, bueno, yo de hecho estaba buscando también al respecto para cuando estaba, después del diálogo que tuvimos, la primera conversación que tuvimos con Alejandro, no lo encontré tampoco. Seguí también, miré el pacto económico que lidera Naciones Unidas, a ver si había algo al respecto. No hay, pero seguramente, y vale la pena darle seguimiento a la cumbre de financiación para el desarrollo que tendrá lugar en España, todavía está pendiente de definirse el lugar, en el 2025, y ahí seguramente, o sea, yo creo que para preparar ese gran encuentro, es una cumbre internacional, muy seguramente habrán documentos. Sin embargo, también hay el European Environmental Bureau, que está basado en Bruselas. Ellos también producen bastantes, bueno, además están basados en Bruselas, tienen una lectura internacional bastante amplia. Ellos suelen también tener documentos, no los miré y no los consulté a ellos, pero bueno, te lo dejo ahí como dato por si... Gracias. Bueno, sí. ¿Creéis que el auge de la ultraderecha nos puede afectar? Bueno, de momento a nivel europeo ya está claro, ya está aquí. Está ahí, está claro, está ahí. Se decía, ¿no? Hemos pasado, por ejemplo, en estos aspectos de la ESG, de inversión socialmente responsable. Hemos pasado de años de desarrollo, de años en los que se asumía por todas las partes que esto ya estaba aquí, que venía para quedarse, que era un elemento que tiene que estar presente en cualquier cartera de inversión, un elemento además de gestión de riesgo. Y ya vemos los elementos, ¿no?, que empiezan a aparecer de cuestionar también desde el principio cuestiones que teníamos un consenso amplísimo y aceptado de manera general. Eso, desde luego, pone en riesgo algunos elementos que son consenso básico de la sociedad. Por lo tanto, sí es un elemento que tenemos en preocupación, desde luego, en la Unión Europea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo verde y social. Es evidente que hay un elemento que es central, que tiene una afectación directa en la clase trabajadora de este país y que tiene unos riesgos ahora mismo pues, muy claros. Sí. Sí, sí. Sí, nosotros también lo vemos como una preocupación, pero la conclusión es no bajar la guardia. O sea, y yo creo que ahí también traslado el mensaje al sector y es igual seguir trabajando en los criterios, igual seguir trabajando en esos planes que facilitan, que posibilitan, que trabajan por una transición ecológica que realmente sea justa. Y ahí también estamos pendientes un poco de quién finalmente va a ser la comisaria o el comisario de ambiente del Pacto Verde en la Unión Europea. Y bueno, por ahí hay nombres que empiezan a sonar y un poco pendiente también de cuál será la decisión final. Yo aprovecho para preguntaros, desde el punto de vista de la transición justa a nivel global, ¿vale? Países en desarrollo, países desarrollados, ¿veis que de alguna forma todavía hay asignaturas pendientes en lo que es la arquitectura de financiación a nivel internacional para que esos mecanismos de alguna forma de financiación justa
realmente fluyan con las garantías suficientes por parte de las multilaterales, etcétera. ¿Cómo lo veis? Bueno, hay un elemento que se ha puesto encima de la mesa que creo podría dar lugar a hablar más, desarrollar un poco más. La cadena de valor de las grandes multinacionales tiene que ser también un elemento en el que tenemos que intervenir. La Directiva de Diligencia Debida es un gran elemento, pero este desarrollo de los derechos humanos que tiene que ver con cadenas de valor que empiezan en países con unos derechos humanos muy deteriorados y que tienen que ver pues, con la minería en países de África, todo eso tiene que ver. Eso tiene que tener una transformación en todo completo, ¿no? En cuanto a la financiación, yo te puedo hablar pues, quizá de un aspecto, Alejandra lo podrá desarrollar más, un aspecto un poquito más particular, ¿no? Que tiene que ver con con nuestra participación como inversores activos, como propietarios de activos de fondos de pensiones, ¿no? Y ahí creo que se ha hecho ya un gran trabajo, ¿no? de integración de criterios ASG, que tienen que ver también con criterios también de derechos humanos, pero que tiene todavía un recorrido enorme. Estamos, yo creo, en el principio de todo eso. Sí, hay todavía muchos desafíos. De hecho, ahora, o sea, Brasil tiene la COP30 el próximo año, es actualmente la presidencia del G20 y uno de los temas que ha puesto sobre la mesa es la participación del sur global dentro de las políticas de financiación de la transición. Y ahí no hay todavía participación, no hay un equilibrio en la participación y ahí, de hecho, estamos nosotras como Oxfam también trabajando y vamos a incidir y estamos incidiendo ahora en el G20, luego de cara a la COP30, con que los países y mismo ahora que hubo en Bonn, la S60 que tuvo lugar en junio, donde se planteó, porque hoy en día el gran tema es cómo se va a financiar la transición, se planteaba de los países del sur global no han cuantificado y no han dado, o sea, no han querido apoyar la cuantificación que ha hecho el norte global. Todavía no lo han querido apoyar y ahí hay un punto crítico todavía de discusión, de conversación, de entendimiento también. Todavía hay posiciones encontradas. Entonces, yo creo que el gran desafío en esa arquitectura es lograr tener un diálogo horizontal entre los países y entre los sectores frente a esto. Sí, me consta que vosotros sois muy activos en todo lo que sois, de alguna forma, la política de financiación de la adaptación, la política justa, la financiación justa a la adaptación, ¿no? Sí, sí. Y son proyectos complejos, en mercados de países en desarrollo y que requieren inversiones fuertes en infraestructuras, en adaptación de infraestructuras y que de alguna forma es complejo, ¿no? Abordar esa financiación. Sí, de hecho, llevando un poco a uno de los, conectándolo con la exposición anterior, hablaban de los Just Energy Transition Partnerships. Un ejemplo concreto de acompañamiento precisamente para lograr que los flujos y los recursos de transición lleguen a las comunidades es el Just Energy Transition Partnership de Senegal. Es un gran ejemplo que está haciendo referencia, estamos ahí apoyando también y han sentado las bases de una plataforma donde está sociedad civil, donde está sector privado, financiero, sentado junto con el gobierno para poder implementar y buscar los recursos para esa Just Energy Transition Partnership. Sí, o sea, es referencia ahora como un modelo. Pues yo creo que podemos dar por finalizada la mesa. Muchísimas gracias, Alejandra y Sergi, por vuestra participación.
Gracias.